Si quiere apague el video para que no... Ay, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida al seminario de vacunación pediátrica. En unos breves minutos estaremos dando inicio a la charla con la doctora María Luisa Ávila. Ella es una expositora de Costa Rica. Recordamos entonces a todos que es importante la asistencia de un 70%. Este curso
es patrocinado por Sanofi. Vamos a dar unos 5 minutos más para entonces iniciar la exposición. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Bienvenido a la sexta exposición del curso de vacunación pediátrica. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Hoy tenemos de invitada a la doctora María Luisa Ávila. Tenemos el tema hoy de reticencia en vacunación. ¿Ha cambiado algo luego de la pandemia? Damos la bienvenida a la doctora María Luisa Ávila. Ella es médico pediatra de infectología, jefa del servicio de infectología en el Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sainz de Costa Rica. Ella fue exministra de Salud en el periodo 2006-2011, profesora de pediatría, directora de posgrado de la Universidad de Costa Rica, miembro de diferentes comités científicos, conferencista internacional e investigadora. Tenemos el grato honor de contar con la doctora María Luisa el día, la noche de hoy. Buenas noches, doctora María Luisa. Buenas noches, muchísimas gracias, doctora, y por supuesto a la Sociedad Panameña de Pediatría por hacerme el honor de invitarme a compartir con ustedes en un curso que me parece que ya se está volviendo tradicional todos los años y sumamente necesario. Así es que además de agradecerles, felicitarles por el trabajo que hacen. En los próximos minutos yo voy a hablarles a ustedes de un tema que sin duda es muy, pero muy interesante y es acerca de la reticencia vacunal, pero sobre todo de qué es lo que está pasando en este momento, si algo ha cambiado luego de la pandemia. Y vamos a ver algunos aspectos relacionados con ello. No tengo ningún conflicto de interés que reportarles para esta presentación. Y empezar con esto, porque es que a nosotros nos preocupa la reticencia vacunal, nos preocupa porque queremos que las personas hagan lo que nosotros les decimos o porque pensamos que es definitivamente esto, una de las mejores acciones de salud pública que hay a nivel mundial. Y sin lugar a dudas lo es. Y vean ustedes el impacto que puede tener la reticencia en la salud pública, donde nosotros calculamos que para el año 2020, no hace tampoco, 17 millones de niños no habían completado la vacunación contra difteria, contra tétanos y contra tosferina. Y este grupo tan importante de niños se concentra en 10 países, en los cuales en nuestra región está representado por México y Brasil. No quiero decir con esto que estos 17 millones de niños no estén vacunados porque sus padres son reticentes, sino que este es un enorme problema que la reticencia vacunal viene eventualmente a agravar y a impedir que podamos llegar a una población importante de niños. Y vean ustedes, por ejemplo, la cobertura de DPT, primera dosis, y el número de niños dosis cero para el año 2022 también es preocupante. Digamos que lo bueno es que hubo una disminución de casi 4 millones de niños si lo comparamos con el año 2021, pero para este momento, ¿verdad? Habíamos comparado el 2020, ahora para este momento, para el 2022, todavía quedan 14,3 millones de niños dosis cero. Y ustedes saben que dosis cero es un indicador de calidad. No significa que recibieran las demás vacunas, sino que el marcador es DPT primera dosis, así es que son niños que no tienen absolutamente ninguna dosis. Y aunque en nuestra región esa cantidad es menor, no podemos descuidarnos. Así es que poder manejar el tema de la reticencia es una manera en que podemos contribuir a que las metas de cobertura a nivel nacional y por supuesto regional se vayan cumpliendo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿nosotros necesitamos redefinir la reticencia vacunal? ¿De veras es esa persona que no quiere vacunar a su hijo o qué otras aristas puede tener y que han sido identificadas en la etapa pandémica y pospandémica, como vamos a ver más adelante? Entonces, lo nuevo que se sabe con relación a qué pasó después de la COVID-19 es que hay un aumento en la desconfianza de las personas hacia no solo las vacunas, sino también hacia las instituciones de salud, llámese Ministerio, OPS, OMS, CDC de Atlanta, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la gente duda de la eficacia de la vacuna. Y recordemos algo muy importante, a veces las personas asocian reactogenicidad con vacuna que no es
eficaz y que tampoco es segura. Y algo que nos está pasando a nivel global es esta incertidumbre social que no solamente ha traído problemas a nivel de la salud, sino también a nivel económico, escolar, educacional. Las personas también están sintiendo que algo está pasando en el mundo, el tema mismo de la migración descontrolada que está ocurriendo. Entonces, las personas tienen necesidad de aferrarse a algo. Entonces, a lo que se aferran es a creencias y a veces esas creencias a las que están aferradas tienen relación con el tema de las vacunas. Así es que todavía esa pieza del rompecabezas, aunque puede ser que la tengamos más clara que hace un tiempo atrás, todavía hay que ponerla, todavía hay que hacerla calzar en el rompecabezas de la vacunación para poder, insisto, llegarle al grupo que en este momento tiene dudas acerca de las vacunas que nosotros recomendamos. Ahora bien, ¿qué factores contribuyen a la reticencia en vacunas? Para que la persona diga que sí o diga que no. Entre esas, lo que anteriormente les mencioné, desconfianza en las autoridades de salud. La falta de confianza en las instituciones de salud genera escepticismo hacia las vacunas y esto lo vimos durante la pandemia, donde obviamente todos nosotros estábamos aprendiendo. Los mensajes que se estaban dando a la población podían ser en algún momento confuso. A veces les decíamos que una vacuna contra la COVID-19 era suficiente, después les dijimos que se necesitaban más. Ahora sabemos que es una vacuna que requiere una aplicación al menos anual, pero todo eso hizo que la gente empezara a desconfiar. Y no solo de vacunas, sino de recomendaciones que como autoridades sanitarias los encargados de los ministerios de salud estaban dando. Por ejemplo, la mascarilla. O, por ejemplo, ¿por qué en tal país sí pueden salir a la calle o a los parques y por qué nosotros tenemos que estar más encerrados? Entonces, todo ese tipo de información hizo que la gente tuviese escepticismo hacia lo que nosotros estábamos diciendo y lamentablemente se pasó hacia el campo de las vacunas. No hay duda que la difusión de información errónea fue enorme a través de redes sociales y de otros medios de comunicación que sembraron dudas sobre seguridad y eficacia, y eso fue realmente muy complejo. Y el otro aspecto importante es el tema de la influencia de las teorías conspirativas, temores infundados que aumentaron la reticencia a la vacunación. Y por otro lado, también nosotros estábamos sumamente expuestos a todo este tipo de información cuando nosotros salíamos a hablar en redes sociales, en noticias o alguna cosa, más bien los que estábamos a favor de las vacunas teníamos ataques de las personas que estaban en contra de la vacunación. Entonces, todo eso hizo que el ambiente durante la pandemia fuera un ambiente bastante complicado y un ambiente que afectó los programas de la vacunación, porque obviamente la gente empezó a decir, ¿cómo una vacuna contra la COVID-19 que se hizo en tan poco tiempo? Evidentemente ignoraban que estas son tecnologías que empezaron hace más de 50 años y que en los últimos años, al inyectarle dinero, personas, tecnología, al compartir información entre los países, fue que evolucionó más rápidamente. Pero recordemos eso, la reticencia contra una sola de las vacunas del programa va a ocasionar afectación en las siguientes campañas que nosotros estemos haciendo, en las puestas al día o en los programas regulares. Así es que estos tres aspectos o factores que han contribuido a la reticencia vacunal es importante que los vayamos desglosando y sobre todo ampliando en el conocimiento que tenemos de por qué es que está pasando. Así es que esta visión de la reticencia vacunal tenemos que cambiarla, tenemos que hacer una reinvención de lo que nosotros anteriormente creíamos y ver la manera en que podemos enfocar este nuevo conocimiento hacia los objetivos que nosotros perseguimos. Y vean ustedes qué interesante esta parte. Este es un estudio relativamente bueno. Yo creo que lo mejor fue este cuadro porque tiene algunas cosas metodológicas que están muy bien, pero las conclusiones como que no. Pero les rescato esta parte. Les rescato esta parte que me pareció muy importante. Ellos revisan en el PubMed cuántos artículos hablando de reticencia vacunal se han publicado. Y ustedes ven que en la era pre-COVID, que fue de 1968 hasta el año 2020, se publicaron 1.160 artículos, lo que apenas representó un 20% de la cantidad de producción científica relacionado con el tema. Pero
en la era post-COVID, entre el 2021 y el 2023, 4.563. Esto significa casi un 80% de los artículos sobre reticencia los tenemos en la era post-COVID. Así es que nosotros tenemos que ver las cosas diferente. Lo que antes veíamos con unos anteojos comunes y corrientes, como los que todos usamos en algún momento de nuestra vida, ahora tenemos que pasarnos a estos visores de última generación, porque la producción científica está diferente. Todas las cosas nosotros no podemos seguirlas viendo igual. Tenemos que verlas diferente y tenemos que utilizar diferentes instrumentos para entender este complejo sistema. Pero vean esto, este es un artículo que les recomiendo, se publicó hace año y resto. Y precisamente ellos se preguntaban si la pandemia COVID-19 cambió las actitudes de los padres hacia las vacunas. Esta utilizó una población de 4.562 personas que fueron entrevistadas en diferentes momentos, padres, obviamente padres de familia, excluyeron a los que no tenían hijos o a los que sus hijos ya eran muy grandes. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo la actitud de los padres negativa, digamos que bajó más bien un poco en el momento pospandémico próximo, pero aumentó un poquito en el pospandémico posterior. Esto significa que a lo largo de este estudio ellos realmente no encontraron que, tomando en cuenta diferentes modelos matemáticos que utilizaron para las respuestas, no encontraron que hubiese diferencia. Esto significa que por lo menos en este estudio se encuentra que hay padres de familia a los cuales el tema de la pandemia no les afectó y su actitud hacia las vacunas continuaba siendo en algunos casos negativa, pero en otros casos estaba siendo positiva. Y también en este es otro artículo muy interesante de Higgins y colaboradores. Higgins, se los recomiendo, hay que seguirlo, está publicando cosas muy interesantes relacionadas con reticencia vacunal y tiene una visión que es bastante interesante. Este es un artículo más reciente, se publicó ahora en noviembre del año pasado y ellos también miden qué había pasado con reticencia vacunal para el periodo 2018-2021 y ustedes ven que los números son prácticamente iguales. Entonces ellos también mencionan que a veces nosotros mismos estamos imbuidos en esa idea de que los papás son reticentes o que la reticencia es un aumento enorme que ha venido ocurriendo. Pero recordemos que son periodos, nosotros somos cíclicos y podemos ser que en algún momento tenemos reticencia, pero después volvemos a confiar, después volvemos a vacunar y después volvemos a quitar. Entonces esta es una cuestión muy dinámica que por supuesto se vio afectada por la pandemia, pero que no necesariamente va a significar que así vamos a seguir por más tiempo. Entonces, este estudio de Higgins, lo que le añade al conocimiento es lo que está acá. En este estudio, la pandemia de COVID-19 no se asoció con cambios en la proporción de padres que dudaban en no aplicar las vacunas o en cambiar las vacunas infantiles. Pero, y me parece que esta es una parte fundamental, la pandemia de COVID-19 se asoció con una disminución de la confianza en la información sobre vacunas y una polarización de las actitudes de vacunación. Esto es importante porque nosotros también vamos a tener que aprender a comunicar mejor. Y esto es fundamental porque en la escuela de medicina no era lo que nos enseñaban. Entonces, por nuestra parte, vamos a necesitar aprender cómo le estamos comunicando a ese padre, a esa madre de familia, la importancia que tiene la vacunación y por qué deberían de vacunarse. Este estudio con una N310 es un poco más pequeño, también se publicó en septiembre del año pasado. Ellos hicieron una encuesta transversal y midieron el impacto, por supuesto, de la COVID-19 en esa reticencia o vacilación vacunal. Y los 4 puntos más importantes son los que les pongo aquí. La no vacunación contra COVID-19 se correlacionó con opiniones más negativas sobre las vacunas infantiles a lo largo del tiempo. Y era lo que les decía y era algo que sabíamos. Una vacuna pierde, llamémoslo prestigio, en una comunidad, no se afecta solo esa vacuna, se afectan todas las vacunas. De ahí la importancia de que nosotros contemos con vacunas poco reactogénicas, que sean seguras, bien investigadas, que formen parte de nuestro calendario vacunal, para el cual además tengamos una campaña de comunicación por esto que está pasando. El segundo punto, relación entre creencias sobre la vacuna contra la COVID-19 y las vacunas de rutina. Muy parecido al primer punto, pero aquí
eran personas que también se estaban vacunando. Entonces, esa persona que sí se vacunó contra la COVID-19 también confiaba en vacunar a sus hijos con las de rutina. Más creencias negativas sobre las vacunas infantiles a lo largo del tiempo se agrupó en lugares con bajas tasas de vacunación contra la COVID-19. Pareciera ser que las personas forman clúster. Por ejemplo, en Chiriquí se vacunan menos que en Ciudad de Panamá, por poner un ejemplo. ¿Pasa eso? ¿No pasa eso? ¿Qué es lo que ocurre en una comunidad que puede estar tan cercana a la otra, donde la gente se acumule más antivacuna o más pro vacuna? Probablemente tenga mucho que ver con las interacciones sociales que la gente tiene. Las experiencias con la vacunación y la enfermedad COVID-19 son predictivas de las creencias sobre las vacunas infantiles. ¿Qué significa esto? Que si yo tuve algún familiar que murió por COVID-19, probablemente voy a vacunar más y voy a preocuparme más por vacunar a mis hijos que una persona que ni siquiera vio a una persona enferma, que obviamente pasó, o viceversa. Entonces, como ustedes ven, es un tema muy de percepción y de lo que la gente está sintiendo y la información que a la gente le está llegando. Y aquí ustedes pueden ver la correlación, ¿verdad?, entre la vacuna de COVID-19, la confianza y las principales fuentes de información que las personas tienen. Entonces, las personas pueden tener reticencia de todo tipo porque no confían. Bueno, en Estados Unidos ustedes saben que el tema republicanos versus demócratas se vio bastante afectado con esto y los demócratas se vacunaron más y de hecho murieron menos que los republicanos que no querían vacunarse y que creían que esto no estaba. Entonces, esto tiene mucho que ver con dónde veo noticias, dónde me informo, con qué personas hablo y pueden haber, perdón, muchas razones para el tema de por qué me vuelvo o no reticente. Y esta también es la correlación entre esas fuentes de información. La segunda parte, si me informo en la prensa, en redes sociales o me informo en otros medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estas dos diapositivas que yo les acabo de presentar? Las campañas de vacunación en cuanto a información tienen que llevar información diferenciada según la red social en la que quieran estar. No es lo mismo hacer información o tratar de informar en Instagram que lo que puedo hacer en la ex Twitter o lo que yo estoy haciendo en Facebook o bien en redes sociales como WhatsApp, que son menos explorados o menos utilizados quizás por las autoridades de salud para pasar información respecto a las vacunas y las campañas que los diferentes países hacen. Pero no todo está perdido. Yo sé que ahora Panamá, al igual que Costa Rica, está haciendo una campaña puesta al día de sarampión por el riesgo que representa para nuestra región. Entonces ustedes pueden observar cómo acá, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos por este centro, el Pew Research Center. Ellos analizan o llegan a la conclusión que más personas en Estados Unidos siguen viendo los beneficios de vacunar contra sarampión, rubiola y paperas. Entonces, esto es muy significativo porque ustedes pueden ver que realmente la gente sigue confiando, ve por qué es necesario estas vacunas. Así es que estas personas con un poco más de información, si en algún momento dudan, posiblemente durante una campaña van a lograr encontrar una mayor cantidad de personas que sí quieran aceptar vacunarse. Y como vieron, esto se hizo en diferentes meses del año. Sin embargo, vean ustedes qué interesante. En Estados Unidos son mucho más escépticos con respecto a las vacunas COVID-19 que a las vacunas contra sarampión, rubiola y paperas. Y nosotros tenemos bastante problema con el tema del sarampión desde que Wakefield sacó aquel nefasto artículo en Lancet donde lo asoció con autismo. Así es que de nuevo creo que estos son buenos datos que nos demuestran que no todo está perdido y que por supuesto el tema de la reticencia vacunal sí es importante, pero hay mucha gente que efectivamente se quiere vacunar y está vacunando a sus hijos y son a la gente que hay que llegarles. Entonces, ¿por qué pasa esto? El primer paso para combatir la reticencia vacunal es averiguar por qué las personas no están dispuestas a recibir vacunas. No puedo asumir que sea gente reticente, que sea gente anticiencia, que sea gente
antivacunas. Son gente como nosotros que podemos tener dudas con diferentes tratamientos o con diferentes posiciones de salud, pero son gente que si se le aclara y se le da una buena información, van a aceptar la vacunación. Entonces, estas son las cosas que se recomienda preguntarnos cuando vamos a abordar el tema de la reticencia. En primer lugar, la persona confía en la ciencia y en su proveedor. Esto es fundamental. Complacencia. ¿Esta vacuna es necesaria para mi salud? Obviamente sí. Nosotros sabemos que las vacunas son necesarias para la salud, pero mucha gente se pregunta con respecto a COVID-19. A mí ya me dio, me tengo que volver a vacunar. O la gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora están otra vez vacunando contra el sarampión? Yo aquí he leído gente que dice que el sarampión ya es una enfermedad erradicada y que ya ellos los vacunaron de chiquitos y por qué ahora los van a vacunar, empezando porque la vacuna no va para adultos. Las restricciones, es la vacuna accesible. O sea, a veces la gente no tiene tiempo de llevar a sus hijos a vacunar, tiene que pedir permiso en el trabajo, además llegan y la vacuna no está disponible. Esa es otra razón para que alguien no esté vacunado sin que sea un reticente. El cálculo del riesgo, porque las personas se preguntan, ¿cuál es el riesgo de que me enferme con esta enfermedad? Por ejemplo, la gente que está viajando a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, con niños pequeños, deberían irse bien vacunados porque ahí es donde está en este momento un brote bastante importante. También la gente se pregunta, quizás menos, pero se lo preguntan si la vacuna ayudará a otros en la comunidad. Y obviamente esto tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Así es que recapitulando, confianza, complacencia, restricciones, cálculo de riesgo y responsabilidad colectiva debe ser parte de los temas que nosotros abordemos con las personas, ya sea a manera individual o bien las autoridades de salud a manera general. Una de las cosas que se ha venido mencionando es la importancia de contar con herramientas para que nosotros podamos evaluar la reticencia en la vacunación. Esto es a través de encuestas, hay que hacer mediciones de opinión y actitudes hacia la vacuna. No podemos pensar toda la población de Panamá, de Costa Rica, tanta gente que no quiere vacunarse. Realmente hemos demostrado cuánta gente no quiere vacunarse o solamente es una percepción nuestra porque estamos metidos en redes sociales y obviamente por los algoritmos que nosotros utilizamos nos llega información de gente que no quiera vacunarse. Datos demográficos. Hay que hacer análisis de diferencias en la aceptación de vacunas según edad y género. Por ejemplo, cómo le llego a un millennial o cómo le llego a una generación X o los baby boomer o cuál es el papel que esta gente juega. Dónde viven, qué educación tienen, qué experiencias eventualmente han tenido, tienen o no tienen trabajo. En fin, hay una serie de datos demográficos que tenemos que conocer. Hay que analizar las redes sociales, hay que hacer una evaluación de tendencias y de opiniones en plataformas digitales. Y los ministerios de salud no deberían de cometer el error de que si ponen una publicación en Facebook de que vacunen a sus chiquitos porque estamos en campaña contra el sarampión, empiezan a aparecer un montón de comentarios de las personas y el Ministerio de Salud, eso pasa en Costa Rica, brilla por su ausencia. No hay nadie que le esté contestando a esas personas. Así es que lo dejan a la libre y obviamente, como dicen, el que calla otorga, entonces esa información negativa se sigue pasando y no hay nadie que lo cambie. Estudios de opinión a mí me parecen súper valiosos, investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre percepción de vacunas. Así es que ustedes ven que hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. Quizás podríamos en algún momento entre sociedades hermanas hacer una encuesta latinoamericana o en dos países o ver cómo se comporta esto para ver las diferencias y similitudes que tenemos. Pero sí, efectivamente hay herramientas que nosotros tenemos a disposición para evaluar la reticencia vacunal en nuestra población dada. Entonces, efectivamente hubo cambios en la reticencia en vacunación durante la pandemia. Esto lo publicó Heidi Larson en New England Journal of Medicine. Ustedes saben que ella es una antropóloga, de las pocas antropólogas que están trabajando el tema de reticencia. Yo creo que se deberían meter a más antropólogos. Nosotros como médicos posiblemente nos falte mucho conocimiento para esa parte de los factores de la gente, esos cambios antropológicos que
que la doctora Larzo menciona. Entonces, efectivamente, sí hubo una desconfianza en las vacunas, pero también, y esto es fundamental, hubo una mayor conciencia sanitaria. La gente se dio cuenta de lo importante que es estar saludable, de lo importante que es tomarse sus medicamentos y estar al día, de lo importante que es tener un chequeo médico. Y esta mayor conciencia sanitaria se está viendo ahora, donde la difusión de los diferentes programas sanitarios que nosotros tuvimos, como por ejemplo políticas de salud mental, detección temprana de cáncer, control de vectores, que estas enfermedades no es que se dispararan post-COVID, es que no las diagnosticamos durante el COVID y ahora las estamos viendo. Entonces eso también ayuda a que la gente tenga una mayor conciencia sanitaria después de lo que pasó y porque obviamente nosotros vamos a tener lamentable otras situaciones de emergencia, esperemos no como la que tuvimos, pero sí tipo pandemia. Ahora bien, ¿cuál es el papel de nosotros como profesionales de salud ante la reticencia? Estamos en la obligación de hacer una educación integral y por educación integral no es solamente decirle vacúnese, sino también otros temas de salud mental, de nutrición, de lavado de manos, de crecimiento y desarrollo que nosotros como pediatras estamos muy acostumbrados. También hacer una consejería empática. Yo sé que esto es súper difícil y me confieso ante ustedes, yo en algunos momentos llegué a perder la paciencia porque de veras es que todos estuvimos muy cargados durante la pandemia, pero ahora que estamos, digamos, más tranquilos, esa consejería empática, ese no juzgar a la persona que me está diciendo algo contra la vacuna, ese colega que a veces digo yo como ganas de matarlo, porque cómo se le ocurre decir que quien inventó el RNA fue fulano y tal, ¿verdad? Porque eso denota una ignorancia suprema, pero tengo que tener esa consejería empática para que yo logre comunicar adecuadamente a la persona que le estoy llegando. Y por consejería empática, no solamente es al paciente, también a nuestros colegas, al personal de enfermería, al personal de farmacia, a tanta gente que ahora se interesó por el tema de las vacunas, pero que lamentablemente a veces no tiene el suficiente conocimiento para que esa información que recabe le llegue. Así es que el tema va a ser comunicación efectiva sobre vacunación, mensajes claros, nada de mensajes enredados, mensajes cortos, mensajes que la gente pueda retener, inclusión cultural. Tenemos poblaciones indígenas que necesitan que les hablemos en su lenguaje, que la información esté en sus lenguajes. Tenemos poblaciones migrantes, Costa Rica y Panamá, y bueno, Colombia, que cuando atraviesan de Colombia el tapón de Ariel llegan donde ustedes y después llegan donde nosotros en su afán por llegar a Estados Unidos, son poblaciones muy diversas y muy diferentes. Y también tenemos que estar preparados para incluirlos culturalmente y darles el mensaje, porque evidentemente una de estas personas no solamente se beneficiaría personalmente de vacunarse y vacunar a sus hijos, sino que también estaríamos previniendo un eventual brote dado por migración. Conste, puede ser migración documentada o indocumentada. Escucha activa. Le estoy no poniendo atención a la persona cuando me habla o estoy pensando en otra cosa. La escucha activa es no interrumpir a la persona cuando me está hablando, esperar a que termine y que yo pueda contestarle sus preguntas y que pueda repetirla varias veces si fuera necesario. Evidentemente, esto toma tiempo y no puede ser en una consulta normal donde se nos da tan poco tiempo, pero la escucha activa va a ser fundamental. Y vean ustedes qué interesante. Esta mamá fue escéptica a las vacunas porque tuvo una mala experiencia en el sistema de salud. Y este es un artículo que, bueno, periodístico, pero bien hecho. Es un artículo que lo hizo Joanna Ritkin, que ella es profesora de antropología de la Universidad de Maine, asistente de profesora. Y ella describe cómo una señora que tuvo, o varias señoras que han tenido problemas de malas experiencias, lo trató mal, al pobre niño prácticamente lo amarraron para vacunarla, a ella no le explicaron, al niño le dolió, lloró mucho, le dijeron que eso no era nada. Todo ese tema hace que la persona posteriormente no quiera volver. Así es que esas experiencias negativas, esas experiencias médicas negativas, pueden influir en las decisiones de vacunar a los niños. Así es que el acto vacunar se tiene que convertir en un acto médico, profesional. Obviamente vacunan también las enfermeras,
un acto de salud más que un acto médico, un acto de salud que sea agradable y empático para las personas que están en ese momento vacunándose. Hay dos artículos que les quiero recomendar. El primero es si nosotros estamos tocando fondo, se publicó ahora en enero en JAMA de este año, y básicamente lo que se refiere es si estamos o no tocando fondo en el tema de la vacunación y la reticencia. Y yo diría que ojalá que estemos tocando fondo, porque cuando uno toca fondo solo le queda subir. Y si ya nosotros llegamos a ese nivel, pues de ahora en adelante lo que toca es mejorar. Y otro fundamental de Higgins, que les estaba comentando a ustedes, que hay que seguirlo porque realmente sus artículos son muy buenos. Y él decía, no podemos normalizar, o es de alto riesgo normalizar que los padres sean reticentes vacunales. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo de padres que son reticentes vacunales y otros que son pro vacunas. Es posible que si yo digo, bueno, eso no está mal, no se quisieron vacunar, tendrán sus razones, etcétera, etcétera, esos que sí querían vacunarse así, porque ellos sí, yo no. Entonces, nosotros nunca podemos normalizar que un padre tenga reticencia vacunal y tenemos que llegar al fondo. Tenemos que llegar al fondo de por qué esa reticencia y tratar de revertirlo. Así es que estos son, como les digo, dos publicaciones para que ustedes se sienten a leer con una buena taza de café y los analicen porque sí son muy buenos. Recientemente, Pediatrics, ahora en marzo de este año, publicó un artículo muy interesante de cómo hablar con los padres reticentes vacunales, antivacunas o padres que tienen duda. Y el resumen del artículo es el mismo que les he venido diciendo. Escucha activa, empática, no menospreciar lo que está diciendo el padre. Y vean ustedes todo este montón de aspectos que el artículo menciona: influencias sociales, creencias religiosas, los mitos, valores culturales que están entendiendo las personas, cuál es el acceso que están teniendo, y pasan por un montón de cosas, por tecnología, lenguaje, tiempo de trabajo, los cuidadores, los lugares de cuidado del niño, dónde queda la clínica, hay transporte, es un lugar donde se puede llegar, qué impresión se llevan, qué efectos adversos tienen. O sea, todo este es el largo camino desde la primera dosis para que se aplique en la segunda. Y en todos estos aspectos nosotros podríamos tener una intervención que facilite que las personas se puedan vacunar adecuadamente. Desde mi punto de vista, nosotros necesitamos investigar lo que está sucediendo, no solo lo que pensamos que sucede. Por eso necesitamos las herramientas que estábamos comentando. No podemos normalizar la vacilación vacunal y muchísimo menos podemos normalizar que un médico, un personal sanitario, sea antivacunas y se manifieste en contra de las vacunas. Eso sería terrible. Y la realidad, afortunadamente, es que la mayoría de los padres sí están vacunando a sus hijos. Así es que este es como el mensaje positivo de mi charla. Tenemos que trabajar con esa minoría que no, pero la realidad es que la mayoría de los padres en todos nuestros países sí quieren y están vacunando a sus hijos. Muchas veces no los están vacunando por todo lo que ya anteriormente hablamos, de que quizá la vacuna no esté disponible, que no llegó el envío del ministerio, que llegaron y no lo vacunaron, que alguien le dio una mala recomendación: señora, su niño está con mocos, no lo voy a vacunar. Ese tipo de cosas puede ser que hagan que no se vacune, pero la mayoría están vacunando y quieren vacunar a sus hijos. ¿Qué perspectivas futuras tenemos sobre la reticencia vacunal? Bueno, la evolución. Las tendencias de vacilación cambiarán con el tiempo, estarían impulsadas por evolución social y tecnológica. Eso ha pasado con todo y esa es la historia de la humanidad. Innovación. Tenemos y vamos a tener nuevas estrategias tecnológicas y enfoques innovadores que van a surgir para abordar la reticencia en la vacunación. Yo he tratado de darles a ustedes algunos aquí, pero por supuesto hay muchísimos más y muchísimos más van a seguir surgiendo en el futuro. Esperanza, creo que nunca debemos perderla. La colaboración global ofrecerá esperanza para superar la reticencia en la vacunación y construir un futuro más saludable. Al final, ¿qué es lo que todos queremos? Ser más saludables y vivir el mayor tiempo posible con salud.
Y un padre que no quiere vacunar a su hijo no es porque no lo quiera, no es porque lo odia, no es porque quiere deshacerse de él, es porque está realmente convencido que eso es lo mejor para su hijo. Entonces es ahí donde entra la parte de la empatía que tenemos que tratar de decirle, sí, usted que quiere a su hijo, que quiere que su hija viva sano, que quiere que sus niños estén bien, tiene que vacunarlo por estas razones. Discutamos porque es que usted no quiere. Progreso. El progreso continuo en la educación y concienciación conducirán a una mayor aceptación de las vacunas en el futuro. Vienen muchas vacunas. Yo lo comentaba el fin de semana pasado con la doctora Lucas, que después de que estuvimos en el INMIS, que fue el Congreso de Inmunización Materno-Infantil aquí en Costa Rica, donde bastante gente de Panamá vino, esto se ha complicado de una manera enorme. Ya esto no es lo que uno aprendió en la escuela de medicina o en sus años de residente. Este es un tema que se ha venido complicando y que todos nosotros tenemos que estudiar. Entonces, como conclusión, ¿ha cambiado algo luego de la pandemia? Sí, sí cambió bastante, no solo en el tema de reticencia, sino en otro montón de temas. Efectivamente, la vacunación se vio afectada por la COVID-19. Esta es una publicación, aunque ustedes no lo crean, de solo españoles, aunque estaban hablando de la DPT, tercera dosis de América. Ellos hicieron un trabajo muy bueno, no desmerezco en lo más mínimo su trabajo, me pareció raro que no estuvieran ahí en Latinoamérica, pero bueno, estos españoles vienen, hacen este trabajo que lo publican este año en Vaccine, y vean ustedes en Centroamérica, en nuestra región, el cambio absoluto durante la pandemia fue un 7%. O sea, nos afectó en un 7% nuestras coberturas. En Norteamérica no fue tanto, y en algunos otros lugares en el Caribe tampoco, aunque tienen pocos datos y ya, como ustedes ven, no era que venían tan bien, pero el cambio fue de un 7% y ese cambio hay que recuperarlo porque tampoco nosotros estábamos con coberturas por encima del 90% durante esos años. Así es que sí hubo un cambio significativo en esto, la pandemia nos afectó. Y ya para ir finalizando, recordemos en nuestras clases de fisiología que siempre nos mencionaban al doctor Claude Bernard, que era un biólogo teórico, médico y fisiólogo francés, el padre de la fisiología experimental, y él tenía una frase que es maravillosa. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y lamentablemente en esta época muchas personas se leen un artículo, no necesariamente son médicos, se leen un artículo, creyeron que lo entendieron todo y eso que están tratando de transmitir está mal, porque nosotros necesitamos bases muy sólidas de un montón de aspectos de la vacunología para poder entender, era lo que les decía, esto ha cambiado enormemente y todos, yo creo que ya nadie puede decirse experto porque hay tanto cambio que necesitamos conformar equipos de investigación, equipos de trabajo, equipos que puedan unos aprender una cosa que le enseñen a los otros y viceversa. Los equipos de trabajo van a ser sin lugar a dudas fundamentales. Y bueno, nada más me resta agradecerles su atención, la oportunidad de compartir con ustedes y quedamos abiertos entre todos para preguntas y eventuales respuestas. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctora María Luisa, por su exposición muy clara. Tenemos una pregunta. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha implementado Costa Rica frente a la reticencia vacunal? Y bueno, y la opinión sobre el Nirsevimab, si aquí la estaba Ajá, viendo la pregunta. Bueno, primero, a la doctora Trujillo, muchas gracias por su pregunta. Mire, lamentablemente en Costa Rica estamos viviendo un gobierno de oscurantismo que no le han dado mucho énfasis al tema vacunal, entonces que tengan una estrategia, no tienen ninguna. ¿Cuál es la estrategia que años anteriores se han implementado? El tema de la información. Costa Rica en términos generales, la gente está bastante bien educada en salud y la mayor parte quiere vacunarse. Así es que un aspecto importante de nosotros son los técnicos de atención primaria que visitan casa por casa, el trabajo que se realiza en los EVAIS, que son
unidades más básicas de salud, que esos equipos básicos de atención integral en salud, ellos realizan un trabajo de ese tipo. Ocasionalmente, la información que pasan las sociedades científicas. Y con respecto a la segunda parte de su pregunta, Nirsevimab es un excelente monoclonal que nos viene a abrir un campo impresionante que antes no teníamos con respecto al control del virus respiratorio sincitial. Afortunadamente, no solamente hay Nirsevimab, también hay una vacuna que se puede aplicar en la embarazada, que fue parte de lo que estuvimos viendo durante el ICMIS. Nirsevimab también se vio durante el ICMIS y creo que son dos muy buenas estrategias que cada país va a tener que analizar. En este momento, Argentina está poniendo vacuna, Chile está inmunizando con Nirsevimab y los uruguayos acaban de decidir hacer un programa mixto, van a utilizar vacuna y van a utilizar monoclonal. Creo que esos tres países nos van a dar muy buenas ideas para el resto de la región. Bueno, el doctor Carlos Rodríguez da gracias por la información. Bueno, la lucha es fuerte contra los antivacunas. Son gente profesionales, educadas, que tienen credibilidad y los medios le dan cobertura más que a las campañas. Nos dice el doctor Rodríguez. El doctor Martín Lazo pregunta que cuál debe ser la postura del pediatra ante los programas irregulares de vacunación y las oportunidades perdidas por malas decisiones del personal encargado de aplicarlos. Bueno, muchísimas gracias a los colegas Carlos Rodríguez y Martín Lazo. Empiezo con el comentario del doctor Rodríguez. Definitivamente sí. A veces es por eso necesario también educar a la prensa. Lamentablemente, periodistas del lado de la ciencia no hay. Eso es algo que ya habíamos discutido. Si ustedes buscan periodistas especializados en deporte, sobran. Son cualquier cantidad y para lo que sea, y sobre todo en fútbol, ¿verdad? Que todos somos tan aficionados. Sin embargo, si ustedes buscan un periodista especializado en salud, no va a encontrar casi a nadie. Aquí en Costa Rica creo que a lo sumo habrán dos o tres. Entonces yo creo que nosotros también, y eso es un buen trabajo para sociedades científicas, y bueno, yo voy a estar en Argentina la próxima semana y vamos a tener un taller con la prensa de un montón de temas precisamente porque hay también que educar al periodista. Ellos nos pueden enseñar cómo comunicar y nosotros les podemos enseñar cómo deben informar con respecto a este tema. Así es que creo que nos falta bastante esa unión. Con respecto a lo que menciona Martín, bueno, definitivamente nosotros tenemos que hacer la denuncia. Creo que hay autoridades que están trabajando en los programas nacionales de inmunización y si nosotros vemos que esas oportunidades perdidas es por mala decisión, entonces ahí también faltaría educar a estas personas. Y era el ejemplo que yo ponía. A veces el chiquito lo que tiene es una rinorrea alérgica con estos climas tan terribles que estamos pasando y le dice, no, no hay que vacunarse. O la mamá le dice, es que el chiquito tuvo diarrea ayer y hoy como está bien, ah, bueno, no, pero mejor vacunémoslo la otra semana. Creo que todas esas contraindicaciones falsas que están utilizando, también hay que trabajarlas con las personas directamente. Bueno, acá hay otro comentario. En Panamá, la campaña de MMR, el personal de salud, me imagino, hace rechazo. ¿Cómo se debe trabajar con el personal que no tiene las mismas ideas? Sí, bueno, eso es bastante complicado porque aquí también pasa. De hecho, ahora que empezó la campaña, nosotros tuvimos una sesión en el Hospital de Niños, que además es presencial para nosotros y virtual para un montón de pediatras que se conectan. Precisamente porque muchos pediatras tienen duda de por qué, si mi paciente tiene 2 dosis de sarampión rubiola, tengo que ponerle una tercera. O cuánto tiempo debe pasar si lo vacuné hoy y la campaña empieza la próxima semana, tengo no que vacunarlo. Entonces, yo creo que ahí está el tema de la educación. El concepto, por ejemplo, del acúmulo de bolsón de susceptibles es un concepto que no todo el mundo maneja. Ustedes saben que cada año cuando vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas, bueno, usualmente las campañas son sarampión, rubiola y deja paperas por fuera porque puede aumentar en algún porcentaje el tema encefalitis, pero bueno, si no hay vacuna se usa esa. Pero el tema es que cada año que nosotros vacunamos con el regular de sarampión, rubiola y paperas, hay hasta un 15% de los vacunados que no van a responder por diferentes razones. Puede ser porque no sean unos buenos respondedores, porque la aplicación de la vacuna estuvo mal, porque la cadena
de frío se perdió, etcétera, etcétera. Entonces, el 15% se va acumulando y por eso es que es necesario hacer campañas determinadas cantidad de años, porque evidentemente yo no voy a saber quién respondió y quién no respondió. Entonces, ese tipo de cosas hay que explicárselo a la gente bien, pero definitivamente casi todos los ministerios fallan en la parte de explicar y sacan unos folletos operativos que sinceramente a la mayor parte de la gente le apereza leérselos, debería ser un poquito más concretos, digo yo. Bueno, nos hacen otra pregunta que ¿cuál es la diferencia entre antivacunas y papás antivacunas? Hacer un comentario, la diferencia entre. Ah, Bueno, entre antivacunas y papás reticentes, dice. bueno, sí, porque bueno, creo que también la pregunta era válida. Hay papás antivacunas porque, verás, puede ser que la información que tienen sientan que si vacunan a sus hijos van a tener un problema serio de salud. En cambio, un antivacunas es alguien que tal vez ni siquiera tiene hijos y que tiene un lobby antivacunas donde le dice a la gente no se vacune porque es mejor tomar dióxido de cloro. Ahora aquí en Costa Rica apareció gente diciendo que el agua de mar purificada era buenísima para curar todo. O sea, a veces se les ocurre cada idea y obviamente detrás de eso hay todo un lobby, ¿verdad? Incluso hasta un lobby político detrás de las posiciones antivacunas, porque muchos dicen antivacunas igual libertad. Si a mí me obligan a vacunarme, están atentando contra mi libertad. Entonces, digamos que eso sí, sí es importante diferenciarlo. Un papá reticente es un papá que tiene dudas válidas también, que ese papá reticente puede ser que diga, ok, sí me parece importante vacunar a mi chiquito contra sarampión, rubiola y paperas, pero no debería vacunarlo contra HPV porque esa vacuna propicia el inicio de vida sexual activa más temprana. Ese podría ser, por ejemplo, ese es un ejemplo. Y un papá antivacunas es el que dice, mi chiquito no necesita vacunarlo, yo confío en Dios, lo cual no tiene nada de malo. Dios, si yo rezo bastante, Dios no me va a permitir que mi hijo se enferme. Entonces ustedes ven que muchos son por creencias diferentes. Entonces la diferencia es un poco sutil, pero sí existe. Hay que buscar, como les decía en mi presentación, cuál es la causa de esa reticencia. Bueno, nos preguntan que si es recomendado entrar en discusión en redes sociales con las antivacunas, con los antivacunas. Esa es una muy buena pregunta, excelente. Que yo, como les digo, como el pensamiento humano va evolucionando con el tiempo, yo hace quizás unos meses le dije, ni se meta porque, porque ya estamos todos muy estresados como para ponernos a pelear porque esa gente son unos fanáticos y posiblemente tenga razón. Yo diría que sí hasta cierto punto, protegiéndose usted y estando muy tranquilo el día que decidió discutir y no discutir, sino tratar de informar. Y cuando usted siente que ya eso se le está yendo y que ya la persona no quiere conversar, lo que quiere es pelear, es mejor salirse y decir, bueno, hasta aquí llego porque tengo que hacer alguna otra cosa. Porque sí es importante también compartir con gente antivacunas y poner nosotros los puntos sobre las IES. Claro, el problema es cuando eso que yo les contaba del RNA, que perdí un poco la calma cuando un colega, un médico, me dice que el doctor Malón que inventó el RNA, yo le dije, yo vea, colega, en serio, si usted me dice eso es porque usted no tiene el concepto claro, el RNA no lo inventó nadie. Si usted quiere decir que alguien lo inventó Dios. Entonces usted tiene que estudiar un poquito más qué es el RNA para que pueda entender esta vacuna que es tan complicada. Entonces uno sí, digamos, como tratar de no pelear, pero yo sí creo conveniente entrar en una conversación, en una discusión con gente antivacunas en redes y, por supuesto, teniendo uno mucha precaución y asegurándose que no sea un terreno minado. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta, pero sí quería recalcar que las 249 personas que estamos conectados en este momento somos agentes de cambio. A veces hay que tomarnos un momento porque por lo menos yo he tenido mis pacientes que me han preguntado, doctora, ¿me vacuno? Y a veces hay que tomarse su tiempo y explicarle para tener esa confianza y es importante en todo el personal de salud
que estemos anuentes a tomarnos un tiempo a pesar de todo y explicarle el asunto de la vacunación, la vacuna que implica o que los puede proteger. Doctora María Luisa, muchas gracias por su tiempo. Excelente Con mucho gusto. exposición. Muchas La gracias, doctora doctora Córdoba. Ana Lucas, muy contenta de que nos pueda acompañar también. Así que muchas gracias a todos los participantes de la noche de hoy. Recuerden que para la certificación es un 70% de las asistencias y bueno, nos vemos el próximo martes con el siguiente tema. Muchas gracias, doctora María Luisa. Buenas noches y éxitos en el resto del curso. Nos vemos pronto.